Antes de Antes de Cristo. Cristo. Antes de Cristo, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Voy a poner la fecha. 5000 antes de Cristo. Entonces acá tienen que poner 5000 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió en esa época? El descubrimiento y el uso del fuego. Entonces van a escribir al frente. Descubrimiento y uso del fuego. De hecho, eh, esta fecha Profe, perdón, ¿qué habla era más lo que tocaba escribir? descubrimiento y uso del fuego. Entonces acá voy a poner fuego para que se acuerde. Es que escribir con el mouse es difícil. Como título, Obviamente, profe, o ahí al ladito. sí, ahí al lado van a poner descubrimiento del fuego. Antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, descubrimiento del fuego. Esta fecha se puede datar de muchísimo antes, tal vez de 1.200.000 años antes de Cristo, pero fue cuando el Homo habilis comenzó a interactuar con el fuego, porque hay evidencia que muestra que el Homo habilis ya hacía uso del fuego como herramienta. Pero pues hablamos de esta fecha más que todo por, ya digamos, nuestros ancestros más cercanos, ya como el Homo sapiens, ¿sí? Entonces por eso hablamos de eso, el descubrimiento y el uso del fuego. Siguiente fecha, 8000. Bueno, acá recuerden pongan la fecha bien. Sí, yo había hecho 5000, pero son 500.000 antes de Cristo. 500.000. Pero una 8000, pregunta, dígame. 1991 línea de tiempo es No, abajo. era un ejemplo, era un ejemplo. Ah, vale, Acá lo que están viendo es lo que tenemos que hacer, ¿listo? vale. Ahora, 500.000 antes de Cristo, descubrimiento del fuego. 8000 antes de Cristo, primera fermentación. Bueno, fermentación. Vamos a poner fermentación alcohólica. Alcohólica. O sea, en esta época ya comenzaron a hacer vinos y cervezas. Y eso todo tiene que ver con química, pero en esa época no lo sabían. 5000 antes de Cristo. Acá sí se los voy a dictar. Entonces, pongan 5000 antes de Cristo. Los habitantes de la antigua Mesopotamia utilizaba el tanino para hacer cuero con pieles de animales. El tanino es un químico. Mm, qué Les voy a volver a pena. repetir. Los habitantes de la antigua Mesopotamia utilizaba el tanino para hacer cuero con pieles de animales. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿utilizaba para qué? Utilizaba el tanino, así se escribe tanino. ¿Cómo suena? Tanino. 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 Para hacer cuero con pieles de animales. Profe, una pregunta, qué pena. Los habitantes, pero ya escribí lo último, solamente es que el que le sigue. Sí, los habitantes de la antigua Mesopotamia. Sí, recuerden que Mesopotamia era una de las primeras civilizaciones del hombre. Listo. Ahora, año 1000 antes de Cristo.
Año, muchachos, me colaboran con los audífonos, con los micrófonos. Listo. 1000 antes de Cristo. What? Ok, yo no sé, yo sé como si me borraron acá. 1000 antes de Cristo. Em, China y Medio Oriente utilizaban enzimas para hacer queso. Usaban enzimas para hacer queso. Y 490, 430 antes de Cristo. Recuerden que antes eh, iba disminuyendo los años. Sí, no iban aumentando como ahora, sino iban disminuyendo. Esta parte sí es importante, porque Empédocles comenzó a plantear de qué estamos constituidos nosotros. Bueno, todo, ¿no? Entonces, Empédocles proponía de que todos estábamos constituidos de fuego, aire, tierra y agua. Entonces, ya en esta época ya se comenzaron a plantear de qué nosotros no estamos constituidos, porque antiguamente, bueno, hoy también y en esa época también decían que éramos creación de un ente divino que nos creó a su semejanza, ya sea solo un dios o diferentes dioses, ya que en la antigua Grecia creían no en un solo dios, sino en diferentes, y atribuían cualquier creación a uno de los diferentes dioses. Pero ya los filósofos de esa época ya comenzaron a cuestionar eso. Ahora, ya vamos entrando al siglo cuarto antes de Cristo, y acá fue el nacimiento de la alquimia. ¿Sí? ¿Se han escuchado la alquimia? Que es la predecesora de la química. ¿Se han escuchado de la piedra filosofal? Sí, Pues la alquimia era como una parte como entre ciencia y magia. Ellos estaban buscando la manera de encontrar la piedra filosofal, y la piedra filosofal decía que podía transmutar la materia en diferentes cosas que ellos quisieran, digamos, como convertir el plomo en oro y demás. Em, Ayudó mucho, digamos, fue un avance como ya tanto dejarle el misticismo a un lado y irse como la parte científica, pero aún así no lo dejaba del todo. Uno de los grandes aportes que hizo la alquimia digamos, en la ciencia fue que comenzaron a separar sustancias, que ya lo vamos a hacer más adelante por medio de la destilación. Entonces, la destilación es que dependiendo del punto de ebullición de un, de una sustancia, podemos separarla, como lo hacemos con el alcohol. En, si nosotros tenemos una mezcla de alcohol y agua, acá les voy a mostrar, vamos a hacer como una...
Un ejemplo que nosotros tenemos acá en, no sé, en un vaso. Tenemos una mezcla, ¿sí? Alcohol y agua. No la podemos separar de manera sencilla porque está totalmente mezclada. Pero nosotros conocemos que el agua, que es H2O, tiene un punto de ebullición eh, muy elevado. Entonces, el punto de ebullición del agua a nivel del mar son de 100 grados centígrados. Cuando hablamos de ebullición es que es cuando ebulle, cuando hierve, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como ya hirvió el agua, ¿sí? Entonces, es ebullir. A esta temperatura, el agua ebulle, o sea, hierve. Pero el alcohol es una molécula orgánica, entonces acá lo voy a plantear como molécula orgánica. Que sería de esta manera. Ese es el etanol, ¿sí? Ese es el que se consume en bebidas alcohólicas. Ya otro alcohol si ya nos hace daño y nos deja ciegos. Ese es el alcohol. El alcohol tiene un punto de ebullición inferior que el agua, que si no estoy mal es 78 grados centígrados. Entonces, como esta diferencia de temperaturas para que huya va a hacer que se separen. Si nosotros subimos solo a 78 grados centígrados, solo vamos a ver que se va a evaporar el alcohol. Entonces, acá es el único que se va a evaporar el alcohol, si los ponemos a esta temperatura. Y el agua va a quedar acá. Entonces, toda el agua va a quedar acá, no se va a evaporar. Entonces, eso fue un gran aporte que hizo la alquimia. Ahora, sigamos. Em, bueno, ya en, ya en el año 384, del 384 al 322, Empédocles, Aristóteles modificó la teoría de Empédocles al concebir dichos elementos como combinaciones entre dos parejas de cualidades opuestas. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, él comenzó a mezclar como el frío y el calor por un lado, la humedad y la sequedad por el otro, con las cuales se pueden conformar cuatro parejas diferentes y cada una de ellas da origen a un elemento, ¿sí? Entonces, Aristóteles modificó eh, la teoría de Empédocles. Ahora, 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 ya que pasamos de la parte después de antes de Cristo, les voy a compartir pantalla para que veamos ahora sí qué es lo que sucedió después de Cristo, ¿sí? Porque eso no lo teníamos como en un Word todavía y lo estaba pasando hasta ahora y les voy a mostrar el Word que ya tengo listo. Entonces, denme un segundo, muchachos. Listo. Esto se los voy a enviar, ¿listo? Pero igual quiero que me lo tienen que tener en el cuaderno, ¿listo? Porque igual en los archivos siempre se los botan. Entonces, ahora sí, subtítulo ponemos después de Cristo. Acá vamos a poner después de Cristo, así como aparece acá. En el año 600 después de Cristo, los chinos inventaron los explosivos. Se data de que fue muchísimo antes, pero que ya los tenían. Digamos, la mezcla entre azufre, eh, carbón, unos óxidos, producen pues los explosivos que conocemos, la pólvora. Ya como les había contado,
En 1200, en el año 1200 los alquimistas ya habían desarrollado el método de la destilación, ya lo habían culminado. Acá, como ven en la imagen, se las voy a ampliar. Acá esta parte, esta imagen que ven acá es un montaje de destilación, ¿sí? Como ya les había dicho, en el, en este recipiente de vidrio que se llama un balón o desprendimiento lateral, hay dos sustancias con dos diferentes tipos de punto de ebullición. Entonces, si lo calentamos a cierta temperatura, va a evaporarse la que tenga menor punto de ebullición, va a entrar por este, como por este recipiente de vidrio que ven alargado, que es un condensador, que es como un tubo que está rodeado de agua y esa agua se va cambiando cada segundo. O sea, el agua está a menor temperatura, haciendo que este gas se convierta pase de estado gaseoso a estado líquido de una vez. Y se vuelve a condensar y separamos las mezclas. Listo. En el año 1610 se escribe el primer libro de química, que es un catálogo de los químicos y sus interacciones. En 1641 se usa el arsénico como medicamento, lo cual no es bueno porque es que el arsénico es un veneno. O sea, vean que en el año 1641 no sabían con qué estaban tratando a ciencia cierta y utilizaban el arsénico como medicamento. Eso es como decir que nosotros ahorita nos medicáramos con veneno para ratón. En 1670, Boyle produce hidrógeno mediante una reacción de metales con ácido. Sí, ellos hasta ahora estaban descubriendo todo. Entonces, cuando ustedes ven que eh, si ustedes ponen a reaccionar cualquier metal, depende del metal, ¿no? Y depende del ácido. Porque hay metales que no los corroen ciertos ácidos. Digamos, el cobre no lo corroe el ácido clorhídrico, lo corroe uno más fuerte, un nítrico, un ácido nítrico. Y cuando hay esta reacción entre un metal y un ácido, se produce hidrógeno. En 1702, en 1702 George Ernest Stahl propone la teoría del flogisto. Esta parte quiero que la consultes, que la consulten, ¿sí? De hecho, va a haber una consulta sobre eso y va a haber una actividad que tienen que enviarme un video. Cuando esta teoría como que dio inicio a muchas cosas en la química, porque ellos se preguntan, pero por qué combustionan las cosas? Digamos, ¿por qué la madera se enciende? ¿Por qué una hoja de papel se enciende? Ellos se preguntaban todo esto y comenzaron a proponer la teoría del flogisto. Se supone que bueno, no se supone, no, bueno, una teoría que ya se fue a la basura hace mucho tiempo, decían que el material, digamos, como una hoja de papel, digamos acá los que ven en mi cámara, una hoja de papel, o miren una hoja de papel cualquiera, cuando ustedes la prenden con una llama, pues se prende y se quema y se vuelve ceniza y pesa menos que la original. Entonces ellos decían que esa materia estaba, tenía flogistos, ¿sí? Que el flogisto era lo que hacía que se quemara. Cuando ya se terminaba la combustión, o sea, que se terminaba de quemar, era que se había bueno, que todo el flogisto ya se había, digamos, evaporado. Obviamente esto, años más tarde, pues fue como echaba a la basura por eso mismo, porque eso no explicaba la combustión. Y ya fue cuando Antoine Lavoisier, el padre de la química, francés él, refutó esta teoría explicando que la combustión era una reacción química con el oxígeno y la materia que estuviéramos en ese momento. En una hoja estaríamos hablando de celulosa. En 1709, Gabriel Daniel construye un termómetro de alcohol y 5 años más tarde construye el termómetro de mercurio. En esta parte hay que estar claros de eh, que diferenciar entre el calor y la temperatura. Cuando nosotros decimos calor, es diferente a temperatura. Calor es una forma de energía térmica, ¿sí?
Y temperatura, que es la que mide el termómetro, es una interpretación, una medida, ¿sí? Entonces es muy diferente. Entonces, lo que hace el termómetro es como medir la cantidad de esa energía que hay, ¿sí? En una manera que nosotros entendamos, en una unidad. En 1730, pues surgió el surgimiento de la química moderna y el decaimiento de la alquimia. O sea, la alquimia ya se había dado por extinta. El último alquimista fue Hohenheim de la Luz. En 1738, Daniel Bernoulli propone la teoría molecular de los gases. Entonces, recordemos que hay diferentes estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Quién lo recuerda? Profe, Dígame. una pregunta. Toca, Yo les paso esto. yo he escrito todo. No, no, yo les Vale, paso esto, ¿sí? Es que estaba completando una parte del primero, entonces quería que ustedes los completaran primero para poder dar con la clase, si no ahí comenzamos más tarde, pero ya mientras les iba diciendo los iba completando. Yo les envío este documento, se lo subo ahí a Classroom. Entonces recordemos que hay diferentes estados de la materia. Está sólido, líquido, gaseoso, ionizado, que vendría siendo el plasma, o sea, la llama que nosotros vemos, no sé, en una estufa, en un briquet, eso es gases altamente ionizados, que es el estado de plasma. Mm, ¿Qué más? Bueno, acá les voy diciendo, vamos a hacer un resumen. En 1777, Lavoisier propone la idea de que los compuestos químicos están formados por elementos. O sea, para esa época no se tenía conocimiento total em, de que habían gran diversidad de compuestos químicos, de átomos, de elementos. Mm, bueno, vamos a mirar. Algo muy importante que vamos a hablar en este ciclo es de Mendeleev, ¿sí? Que él, después de un arduo trabajo, no solo realizado por él, sino por diferentes científicos, publica una propuesta de tabla periódica que es la que conocemos actualmente. Entonces, a Mendeleev tenemos que darle gracias a nosotros tengamos una tabla periódica. Importante, muchachos, ustedes deben conseguirse una tabla periódica. Entonces, para la próxima clase tenemos que tener una tabla periódica. Y bueno, acá van a encontrar más cosas. Y esa es como que lo tengan ahí, lo van a tener como recurso en Classroom para que después estudien para el examen. Ahora volviendo a... profe, entonces tú nos mandas eso y Sí, toca escribir en un cuaderno. em, quiero que en el cuaderno pongan las partes más importantes, ¿sí? Que de las que nombré, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con química. Como es largo, y yo sé que tal vez algunos no van a copiar porque igual ya lo tienen acá, pues se va a quedar como material en Classroom. Sí, entonces no es obligatorio, pero sí tienen que tenerlo y estudiarlo para los exámenes. Vale, sí. Ahora, ¿ustedes sí saben qué es una hipótesis? No, ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a hablar qué es una hipótesis. Em, ejemplo, no sé qué ponerles de ejemplo. Vamos a formular hipótesis. Una hipótesis es como una idea de, ¿sí? Porque llueve, digamos. ¿Por qué llueve? No, pues yo tengo una hipótesis de que es porque el agua que se encuentra en los ríos, en un charco, se evapora gracias al sol, se condensa en las nubes y cuando hay una baja de presión, una baja de temperatura, vuelve a pasar de estado gaseoso a líquido y por eso genera la lluvia. Entonces, eso es una hipótesis. Esa es una hipótesis correcta, ¿sí? Porque yo también podría decir, no, es que llueve porque los reptilianos en sus naves espaciales cogen el agua y se la llevan y la botan desde sus naves espaciales. Esa es una hipótesis, no es correcta, pero es una hipótesis. Entonces,
La hipótesis es la respuesta que nosotros damos para dar la explicación de algún fenómeno en esta parte físico o químico, ¿sí? Entonces, la explicación que nosotros damos. Ahora quiero que analicen porque eso es parte de la tarea. ¿Nosotros hasta qué horas tenemos clase? 2:30, profe. Ah, listo, estamos bien. Ustedes en su actividad que tienen que realizar, que les voy a enviar a Classroom, van a tener una vela. ¿Listo? Van a tener una vela. Dependiendo del frasco que tengan, va a ser el tamaño de la vela. Veamos si tienen un frasco de vidrio no tan grande, pues van a cortar la vela, ¿no? A la mitad o más pequeña. Lo importante es que quepa en un frasco de vidrio. Acá estoy dibujando como si fuera un vaso transparente, un frasco de vidrio. En la parte de abajo van a poner un plato de porcelana, preferiblemente. Y este plato de porcelana, bueno, de porcelana, cualquier plato, lo van a llenar de agua. Solo acá en la parte inferior. Este azul ya lo había usado. Acá en la parte inferior lo van a llenar de agua. Obviamente van a ponerle el agua antes de ponerle, o sea, después de ponerle la vela, antes de ponerle el vaso. Entonces eso está lleno de agua ya antes de que le pongan el vaso. La vela obviamente tiene que estar encendida antes de que le pongan el vaso encima y van a observar qué es lo que sucede. Eso tienen que hacerlo en su casa y tienen que enviarme un video o por lo menos una foto si no pueden realizar un video del antes y el después. ¿Qué creen que pasen? El agua sube, ¿no? Es una hipótesis. Vamos a escribirla. Entonces, el agua sube A la por vela sube a la por vela se le acaba el oxígeno y se apaga. Esa es otra hipótesis. Entonces, tienen que conocer bien su cómo decirlo, cómo escriben su hipótesis, ¿sí? Yo voy a escribir tal cual ustedes me la dicen. Entonces, a la vela se le acaba el oxígeno. Acá tenemos que hablar, ¿la vela es la que tiene el oxígeno o qué es lo que tiene el oxígeno? Otra hipótesis, quiero que me digan otra hipótesis. ¿Qué podría suceder después de un tiempo? Se derrite la vela, ¿no, profe? ¿Cómo? Se derrite la vela. Bueno, se derrite la vela. Entonces, tenemos que analizar lo siguiente, ¿sí? Vamos a cuestionarnos todos. Todo es de observación con nuestros 5 sentidos, ¿sí? Tanto sea el tacto, obviamente las que podemos usar, ¿no? No es que hay que utilizar el tacto a poner la mano en la llama de la vela, no. El tacto, la vista, el olfato, el oído, todo eso lo vamos a plantear en este experimento. Entonces, vamos a acercarnos a lo que pasaría. ¿De qué está compuesto todo lo que nos rodea? Digamos que estos somos nosotros. Materia. Bueno, no, sí, pero no nos vamos a ir tan allá. Algo invisible que nosotros no vemos, pero está alrededor nuestro. Oxígeno. Sí, sí. Y entonces, ¿el aire y el oxígeno serían diferentes? Porque se han visto que usted ha dicho es que no, pues usted que aire. Aire y oxígeno, ¿es lo mismo o es diferente? ¿Se han visto que nosotros que respiramos, aire o oxígeno?
Bueno, ¿qué entra a nuestros pulmones? ¿Aire y o oxígeno? ¿El oxígeno? Que no. Bueno, listo. El oxígeno es lo que nosotros respiramos, ¿sí? O sea, lo que entra a nuestras células, Oxígeno. a nuestra sangre, ¿sí? Entonces, el oxígeno es lo que nosotros necesitamos para vivir. Y el aire es un compuesto un conjunto de gases, una mezcla de gases, ¿sí? El aire está compuesto por nitrógeno. Le escribo ahí, nitrógeno. O sea, ustedes pensarán que nosotros respiramos más nitrógeno, o bueno, que en nuestros pulmones entra más nitrógeno que aire, porque está en mayor proporción. Entonces, está nitrógeno, que el nitrógeno en el aire que nosotros entra a nuestros pulmones, está a una concentración de como del 78, 79%. 79%. Como el 20% es oxígeno. O sea, todo lo que nosotros inhalamos, solo el 20% es de oxígeno. Solo el 20% es de oxígeno. Y ya el 1% ya es de otros gases, que en general es dióxido de carbono o otros gases. Entonces, lo que nosotros entra en nuestros pulmones, lo que está encerrado con la vela, alrededor de la vela, o sea, lo que está encerrado, lo voy a poner de amarillo, lo que está en este espacio no solo es oxígeno, es nitrógeno, oxígeno y otros gases. Otros gases no nos importan, la gran mayoría es nitrógeno, oxígeno. Eh, ¿Qué creen de esos dos principales, nitrógeno y oxígeno? ¿Qué es lo que hace que la llama se prenda? ¿El nitrógeno o el oxígeno? El nitrógeno. Dime. ¿El nitrógeno? No, no, es el ¿El oxígeno, oxígeno? ¿sí? Es el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, de hecho, es muy inerte. En el ambiente es muy inerte. De hecho, hasta nosotros lo podemos respirar y lo estamos respirando en estos momentos. Solo que, digamos, de todo lo que nosotros respiramos, solo el 20% es oxígeno. Y pues también es importante que esté en esta mezcla de gases porque si fuera oxígeno, digamos, a más alta concentración, ya nos podría hacer daño a nuestros pulmones, nos podría hasta quemar por dentro. ¿Listo? Entonces, importante, en la combustión, lo que hace que haya combustión es el oxígeno, ¿sí? Y eso es lo que ya estamos hablando de generar hipótesis en el experimento que van a hacer, ¿sí? ¿Cuál es la prueba que van a hacer? Pues ya se las expliqué. Les voy a enviar la guía, pues para que no tengan ningún problema. Tienen acá algunas preguntas orientadoras que tienen que responder. Entonces, acá le dicen qué es lo que necesitan, ¿cierto? Todo. Vela, guantes, un plano de porcelana, agua, recipiente de vidrio, niñas el cabello recogido, si algún chico tiene cabello largo también recogido, y protocolos de laboratorio, o sea que vamos a hacerlo con cuidado, ¿no? En un lugar donde no haya riesgo de incendio o algún incidente de esos. Bueno, entonces ya saben, primero colocan la vela encendida en el plato de porcelana o plástico. Van a agregar un poco de agua en el recipiente, como lo muestran en la imagen. Van a colocar el recipiente de vidrio sobre la vela. Van a notar todo lo que sucede, ¿sí? Digamos, apenas ponen el vaso de vidrio, van a ir anotando. Inicio, la vela sigue encendida. Eh, Pasó un minuto, la vela sigue encendida. Pasaron 2 minutos, la vela se apagó. Van a responder
las preguntas orientadoras de qué es, ¿por qué se apaga la vela? ¿Qué función cree que cumple el agua? ¿Qué factores son necesarios para que pueda perdurar una llama? ¿Y cómo podría reemplazar este experimento para comprobar el proceso de combustión? ¿Sí? Entonces, esa palabra última es muy importante, proceso de combustión. Esa es la actividad, se las voy a subir inmediatamente a su Classroom. Solo tendrían estos dos trabajos, ¿sí? Sería un video o fotos del experimento, como lo quieran hacer, y estas preguntas resueltas. ¿Mm? Las preguntas ya me las pueden enviar por fotos. No sé si muchachos tengan alguna eh, pregunta sobre el experimento. Toca coger una vela y un vaso. Sí, un vaso transparente, ¿sí? Y recuerden que el vaso tiene que ser de vidrio y no puede ser plástico, porque pues plástico primero no vemos y se va a quemar con la vela. Sí, señor. ¿Y le pone boca abajo? Sí, sí, claro, claro, se pone boca abajo el vaso para que la vela quede encerrada, ¿sí? Sí, señor. Entonces, esas serían como las dos tareas que tendrían, ¿cierto? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea, a las tareas o al manejo de Classroom? No, señor. Listo, entonces les voy a subir las dos cosas ya, ¿listo? No sé, igual salimos en 15 minutos, ¿no? Sí. Mientras se acaba la clase, quiero que hablemos de cómo se va a manejar la clase, ¿ok? Muy importante las actividades en clase. Las actividades en clase y la asistencia a clase, excepto si ya tengan algún caso de fuerza mayor, como algunas personas que no pueden, por problemas de conexión, estar conectados en las clases virtuales, pero presentan trabajos a tiempo. Ellos tienen excusa, pero tienen que hablar primero con el director de grupo y ellos con la rectora para que se les pueda tener el permiso. Entonces, vamos a hablar sobre los porcentajes de esta materia. Entonces, vamos a tener, asistencia. Va a ser una nota. Institución. Yo tengo una lista y les voy a poner ahí las notas. Siempre por participación les voy a poner una nota si participó tal día, estrellita, bueno, asterisco, asterisco, y vamos mirando. Tareas, sesiones y exámenes. Bueno, quiz y exámenes. Cada una de estas va a tener un porcentaje que tenemos que arreglarlo de una vez. Asistencia, el porcentaje va a ser, recuerden que el porcentaje es del 100%, ¿no? O sea que esto a la final tiene que sumar un 100%. ¿Qué quiere decir ese 100%? Es que los que tengan, cuando se haga la sumatoria de todo, tengan un 100, o sea que le vaya bien en todo, va a tener pues la mejor nota, y ahí para abajo va disminuyendo la nota, ¿no? Entonces, asistencia va a tener un porcentaje muy pequeño. Bueno, no tan pequeño, va a tener el 5%. El 5%. O sea, solo por asistir ustedes ya tienen el 5% de ese 100. Participación, el 10%. Tareas, si ese ya tiene un porcentaje más alto, que va a ser del 30%. Exposiciones, 10%. Quizzes, 10%.
Y entonces acá iríamos 65%. Entonces los exámenes serían 35. Sí, señorita. O sea, los exámenes tienen una nota muy alta. ¿Sí? Entonces tienen que estudiar para los exámenes. Esto ya quedó acá. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Listo? Es más, yo lo voy a copiar de una vez. Y quedamos en que esta es su porcentajes de ciclo 3. Listo. Entonces, recuerden, ¿cierto? Recuerden. Entonces, para completar ese 100% y que les vaya bien, tienen que entrar todo. Vemos ese 5% de asistencias, puede ser la diferencia entre eh, pasar la materia o perderla. Participación el 10%, también tienen que estar atentos. Yo hago la lista, voy anotando quiénes participan, quiénes no. Cuando yo haga preguntas, tareas puntuales, muchachos. Muchachos, o sea, como ustedes ven, casi tareas y exámenes tienen el mismo porcentaje. Casi de que usted les vaya bien en todas sus tareas y pasen todos los exámenes, prácticamente ya pasan la materia. Exposiciones y quizzes. Entonces, a veces voy a preparar quizzes corticos de opción múltiple y me los responden y ya. ¿Están de acuerdo con este porcentaje? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Sí, Listo, señor. muchachos. Listo, muchachos. Si no tienen alguna otra pregunta, eh, pues muchachos podemos dejar hasta ahí por el día de hoy. Igual quedan ya solo 10 minutos. Una cosa muy importante, ¿sí? Yo les voy a dejar mi número de teléfono. Dime, Hay una pregunta, ¿hasta cuándo tenemos plazo? para, La tarea. bueno, el test CHAEA solo tienen plazo hasta el lunes. Y para el experimento les voy a dejar un plazo de 8 días, de hoy en 8 días. Ahí les dejo mi número de teléfono por si tienen alguna pregunta, ¿sí? Porque generalmente tienen preguntan cómo se sube, no pudieron subir la tarea, no pudieron hacer tal cosa. Ahí les dejo mi número de teléfono para que me puedan escribir en cualquier momento. ¿Listo, muchachos? Y listo, muchachos, que tengan muy buen fin de semana. Bueno, gracias. Chao. Listo, profe, gracias. Chao. Listo, muchachos, que estén muy bien. Chao, profe.